Hay una imagen que se repite una y otra vez en las fuentes de hoy y es muy poderosa. Ujú. La de un niño que llega a casa, ¿no? Del campo o de la escuela y encuentra todas las pertenencias de su familia. Todo. Absolutamente todo lo que tiene. Exacto, todo lo que poseen, empacado en cajas de cartón. Para un niño, bueno, quizás podría parecer una aventura, Claro. pero para la familia en el centro de nuestra exploración de hoy, era la señal de que una temporada de trabajo había terminado y era hora de moverse otra vez, sin saber muy bien a dónde. Así es. Hoy nos sumergimos en la colección de relatos semiautobiográficos Cajas de cartón de Francisco Jiménez. Son historias que nos llevan a la California de los años 40 y 50. Ujú. Para seguir la vida de una familia de trabajadores agrícolas migrantes, todo, a través de la mirada de un niño, Panchito. Nuestra misión hoy es precisamente esa: desempacar el significado de esa vida nómada, analizar a fondo el llamado circuito migratorio. Ese ciclo casi perpetuo. Exacto, de moverse siguiendo las cosechas. Vamos a ver cómo esa inestabilidad constante moldeaba cada aspecto de su vida. El trabajo, que era agotador, la educación interrumpida, Uf, sí. los miedos que siempre estaban ahí y sobre todo esas pequeñas chispas de esperanza a las que se aferraban con todas sus fuerzas. Es la anatomía de una peregrinación, ¿no? En busca de una vida mejor. Y para entender ese circuito, pues hay que empezar por el principio, por la promesa. En el primer relato, Bajo la Alambrada, la familia cruza la frontera desde México, Ujú. con esta idea casi fantástica de que en California la gente barre el dinero de las calles. Un chiste que, nos dice el autor, ellos se tomaron muy en serio. Y la realidad, pues, es un golpe inmediato. Brutal. Totalmente. La imagen del cruce lo dice todo. Se arrastran por un hoyo debajo de una cerca de alambre, le pagan los últimos $7 que tienen a una mujer para que los lleve a un campamento. Y su primera noche en la tierra prometida, la duermen a la intemperie, bajo unos árboles. Y para colmo, el trabajo que les habían prometido ni siquiera empieza de inmediato. No, les dicen que tienen que esperar 2 semanas. ¿Y cómo sobreviven esas 2 semanas? Pues a base de lo que encuentran. Comen verdolagas, algunos animales que el padre logra cazar, conejos, pájaros. O sea, la fantasía de barrer dinero se esfuma en horas. Se reemplaza por la lucha más básica por sobrevivir. Exactamente. Y ese es el verdadero comienzo de su vida en el circuito. Y es ahí donde el título del libro, Cajas de cartón, cobra todo su sentido. Se vuelve un símbolo. Un símbolo recurrente, sí. Panchito cuenta que al final de la temporada de fresas en Santa María, llega un día a la choza y lo ve todo empacado. Esa es la señal. Es hora de ir a Fresno, a piscar uva. Exacto. El movimiento es la única constante. De Corcorán para el algodón, a Santa María para las fresas, a Fresno para las uvas. El ciclo de las cosechas dicta el ciclo de sus vidas. Y cada parada significa un nuevo hogar improvisado. Las descripciones son muy crudas. Durísimas. En una ocasión, su casa es un viejo garage, lleno de comejenes, sin ventanas, con piso de tierra. Y tienen que acondicionarlo ellos mismos. Sí, tapan los agujeros de las paredes con periódicos, las grietas del suelo con latas. La idea de hogar se vuelve algo completamente frágil, temporal. Y el único hogar verdadero, el que siempre está, es el coche. Totalmente. El viejo Plymouth negro de 1938. El padre lo llama la carcachita. La carcachita. Ese coche es casi un personaje más. Es el que los lleva de cosecha en cosecha, pero también es su almacén, a veces su dormitorio. Es el símbolo de ese movimiento perpetuo. Es su ancla y, a la vez, la prueba de que no tienen dónde echar raíces. Claro, y si no puedes echar raíces, la educación se convierte en un lujo casi inalcanzable. Este es uno de los temas que más te pega al leer. Uf, sí. Pienso en el relato de dentro hacia afuera, cuando Panchito va a la escuela por primera vez. Es una experiencia de aislamiento absoluto. Entra a primer grado sin saber ni una palabra de inglés. No entiende nada. Nada de lo que dice la maestra. Él describe cómo se evade soñando despierto, imaginando que vuela sobre los campos. Es un mecanismo de defensa. Claro. Y la barrera del idioma es tan grande que hasta un acto de bondad termina mal. Te refieres a la historia de la chamarra, ¿verdad? Exacto. El director le regala una chamarra usada. Panchito está feliz. Pero en el recreo, otro niño, Curtis, lo acusa de habérsela robado. Porque era suya. Era suya.
Y como Panchito no puede explicarse, no puede decir, me la dio el director, la cosa termina a los golpes. Todo por no poder comunicarse. Y en medio de toda esa frustración, aparece una pequeña oruga en un frasco. Un detalle que parece pequeño, pero que para él es. Es todo. Se ve reflejado en ella. La observa día a día, atrapada, construyendo su capullo. Él también está en una especie de capullo. Sí, un capullo lingüístico, social. Está aislado, esperando una transformación que no sabe si llegará. Y el momento de la transformación es increíble. Justo el día que gana un listón azul por un dibujo de una mariposa. La oruga emerge de su capullo, y él, lleno de emoción, rompe su propio silencio. Es un grito de liberación. Corre hacia la maestra gritando. Luke, Luke. Y por primera vez, todos los niños se juntan a su alrededor, no para pelear, sino para compartir su asombro. Por un instante, la mariposa le da alas a él también. Un momento de triunfo que, claro, no puede durar. El circuito es implacable. Hay una escena al final del relato Cajas de cartón que es desgarradora. Panchito está en 6º grado, por fin ha conectado con un maestro, el señor Lema. Pasa los recreos con él, aprendiendo inglés. Y un día, el señor Lema le ofrece enseñarle a tocar la trompeta. Una trompeta. Es un ancla, una promesa de pertenencia. Es la promesa de una identidad que no es solo la de trabajador migrante. Pero cuando Panchito llega a casa ese día, eufórico, Ve las cajas de cartón. todo empacado. La cosecha de uvas ha terminado. Se mudan esa misma noche. Y ni siquiera puede despedirse. No, ni explicarle al maestro por qué no volverá para sus clases de trompeta. La oportunidad se desvanece. Y si eso es desgarrador, la interrupción más brutal ocurre más adelante, en Peregrinos Inmóviles. Esa escena es de una crueldad tremenda. Panchito ya está en 8º grado. Ha avanzado muchísimo. Está a punto de pararse frente a su clase para recitar de memoria un fragmento de la Declaración de Independencia. La ironía. Imagínate, ¿no? Un niño indocumentado a punto de recitar las palabras sobre la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es el acto de integración cultural definitivo. Y justo en ese momento, Entra la migra. entra un oficial de inmigración. Le pregunta a la maestra por ciertos alumnos. Y la maestra, con una tristeza que el texto describe como palpable, simplemente lo señala y dice, él es. Fin de la historia. Fin de la educación. No lo interrumpe la cosecha, lo interrumpe la deportación. Es el final más abrupto posible. Y la razón por la que la escuela es siempre algo temporal es el trabajo. El esfuerzo físico se describe de una manera que casi puedes sentirlo, ¿no? Absolutamente. El lenguaje es muy sensorial. En El costal de algodón, describe cómo las cáscaras secas le arañan las manos como si fueran uñas de gato. El sol es un enemigo. Y el desgaste tiene consecuencias. A largo plazo, sí. El padre sufre un dolor de espalda crónico que empeora y empeora, hasta que al final lo incapacita para trabajar. Y eso añade una capa de terror económico a la familia. Y no es solo el esfuerzo, también es la lucha por la dignidad en un sistema que a menudo busca deshumanizarlos. Y ahí entra la historia de Gabriel. El bracero. Sí, esa historia es fuertísima. Muy potente. Lo fascinante de Gabriel es su inquebrantable sentido de la dignidad. El contratista, Díaz, intenta obligarlo a jalar un arado porque el animal de tiro está enfermo. Le dice que se ponga el arnés. Y Gabriel se niega, en redondo. Y la frase que dice es inolvidable. Es una declaración de principios. Le dice a Díaz, en mi país, los bueyes jalan los arados, no los hombres. Yo no soy animal. Uf, Aunque sabe que eso le costará el trabajo y probablemente la deportación, hay una línea que no va a cruzar. Su humanidad no es negociable. y ese momento impacta profundamente a Panchito. Totalmente. Porque más tarde, en el campamento, Panchito ve a un niño mayor y abusivo, Carlos, que no deja jugar a otro niño más pequeño. E inspirado por la valentía de Gabriel, se enfrenta a Carlos. Defiende al más débil. Exacto. Es una pequeña victoria por la justicia en un patio de tierra, pero es un eco directo de la gran lucha por la dignidad que libró Gabriel. Y mientras libran estas batallas, hay una sombra que lo cubre todo. El miedo a la deportación. Es un terror omnipresente. La familia tiene un protocolo. Si alguien pregunta, los niños tienen que decir que nacieron en Colton, California. Una mentira memorizada. Imagina crecer así. Es que el padre se los dice claramente después de una redada cercana.
No pueden confiar en nadie, ni siquiera en sus mejores amigos. Qué duro. Crecer con la idea de que cualquiera puede ser una amenaza. Eso refuerza ese sentimiento de no pertenecer, de vivir siempre al margen. Viven en un estado de alerta permanente. En medio de tanta dureza, de tanto miedo, ¿dónde encuentran alivio? ¿Dónde están los momentos de esperanza? Los encuentran en pequeños gestos de humanidad y en tesoros muy personales. Como la bolsa del tren. Exacto, en Bajo la Alambrada, poco después de cruzar, un conductor de tren les lanza una bolsa con naranjas, manzanas y dulces. Un acto de bondad anónimo, inesperado. Y también se aferran a la fe. Pienso en la historia del bebé Torito. Sí, en Un milagro en Tent City, el hermanito de Panchito enferma gravemente. Los médicos no les dan esperanzas. Y la madre hace una promesa. Una promesa al santo niño de Atocha. Cuando el bebé sobrevive, para ellos es un milagro. Esa creencia les da la fuerza para seguir. Y es curioso que, sin poseer casi nada, sus mayores tesoros sean objetos súper humildes, como la colección de monedas de Panchito. Es que su valor no es monetario, es simbólico. Cada penny es un ancla a su historia. Uno de 1910, el año en que nació su padre, otro de 1865, un regalo de un amigo de la escuela. Son fragmentos de su identidad. Por eso, cuando su hermanita los usa para comprar chicles, él está devastado. No perdió unos centavos, perdió una parte de su historia. Le pasa algo parecido con su libreta azul, ¿no? Donde apuntaba las palabras en inglés. Esa libreta era su herramienta más preciada para romper ese capullo del idioma, el símbolo de su esfuerzo. Y cuando se quema en un incendio, es otra pérdida catastrófica. Pero es ahí donde su madre le da una de las lecciones más profundas de todo el libro. Es un momento increíble. Lo ve desolado y le pregunta si recuerda lo que había escrito. Él dice que sí. Y ella le responde. Le dice, bueno, si recuerdas lo que contenía tu libretita, entonces no todo está perdido. ¡Qué maravilla! Es una idea poderosísima. Le está diciendo que el verdadero tesoro es el conocimiento que lleva adentro. Y ese es un tesoro que nadie le puede quitar. Ni el fuego, ni la migra, ni el circuito. Al final, lo que te queda de cajas de cartón no es solo la dureza. Es esta increíble historia de resiliencia. Totalmente. De cómo una familia se mantiene unida contra todo. Y de la lucha por mantener la dignidad cuando todo parece perdido. Así es. Y es crucial entender que la historia no termina con el último relato. La verdadera conclusión es la vida del propio autor, Francisco Jiménez. Él es la prueba viviente. Exacto. A pesar de todo, de las deportaciones, de la pobreza, él logró lo que parecía imposible. Rompió el circuito. Fue a la universidad, sacó un doctorado y se convirtió en un gran profesor y escritor. Lo que nos deja con una última reflexión. Los relatos te sumergen en un ciclo que parece una trampa sin salida. Y en la determinación que se forjó en el dolor. Las mismas que finalmente le permitieron contar estas historias y darle una voz a la experiencia de tantos que, de otro modo, habrían permanecido para siempre en el silencio. Para el recurso completo y otros más, visita mi tienda de Teachers Pay Teachers.